Para muchas personas correr puede ser un acto liberador, para otras tantas un acto de supervivencia. Homero es un joven tarahumara apasionado de este deporte, vive por y para correr. Capó, su hermano mayor, es quien tiene el talento, pero también una habilidad increíble para meterse en problemas. Capó ha embarazado a su novia y necesita dinero. Por esta razón ha aceptado un trato con la mafia en donde va a rentarse como una especie de mula que va a transportar, corriendo, algunas sustancias. Sin embargo, un mal día las cosas se salen de control y esto va a detonar un problema para toda la familia, incluyendo a Homero. Ahora los dos jóvenes van a estar obligados a cumplir con lo que dice el título de la película, Correr para vivir, que a final de cuentas es la ópera prima de Gerardo Dorantes y es la película con la que vamos a desentrañar el cine en esta ocasión. ¿Qué llamó nuestra atención? Comencemos por decir que la historia por sí misma es interesante debido a que retoma varios elementos de nuestra realidad. El ambiente de inseguridad en el que estamos sumergidos desde hace ya varios años, un crimen organizado que se aprovecha de la vulnerabilidad de algunos grupos indígenas, en este caso los rarámuris, y además podríamos agregarle que en el 2012 se hizo conocida la situación que se expresa en la película, es decir, rarámuris utilizados como mulas. Podríamos seguir enumerando algunas de las problemáticas que se abordan en la película desde lo social. Por ejemplo, se habla de cierta discriminación hacia los grupos indígenas, un tema que ha estado en boga en los últimos años. Pero también tenemos ahí a un campo que ha sido olvidado, que cada vez produce menos y que en muchas ocasiones es obligado a utilizarse en formas diferentes porque hay grupos a los que difícilmente se les puede decir que no o porque las personas tienen la necesidad de sobrevivir. Otro de los puntos que podríamos apuntar en su favor es que se respetan algunos diálogos en rarámuri, cosa que ayuda a darle mayor verosimilitud a las acciones dentro del filme. Hablando del manejo de la cámara, bien podríamos decir que hay ciertos momentos en los que se experimenta con la manera de contarnos la historia. Especialmente nos llamaron la atención aquellas tomas en donde la cámara se posiciona al ras del suelo y esto con la intención de poner cierto énfasis en los detalles que le ocurren a los personajes, ya sea una caída, una herida o algún golpe, por ejemplo. Aunado a esto, bien podríamos mencionar que el director sabe sacar provecho de los diferentes escenarios en donde se desarrolla la historia y de esta forma los paisajes que nos ofrece la Sierra Tarahumara nos ayudan para envolver en buena manera al personaje o podemos ver a estos grupos sociales conviviendo con su naturaleza, lo cual abona en buena forma a la historia. Otro de los puntos que podríamos mencionar es la música, que a pesar de que en algunas ocasiones se siente un poquito excesiva porque aparece en muchos momentos de la trama, en otras ocasiones podríamos decir que su aparición es muy oportuna, porque nos sirve para acompañar algunas acciones, algunos sentimientos o ilustrar esas situaciones. Además de que hay algunas canciones que se emplearon dentro del soundtrack que utilizan algunos instrumentos que son característicos de los grupos indígenas. Y finalmente nos gustaría hacer alusión a las diferentes lecturas que se pueden hacer del título de la película. Pues por un lado está esta idea de correr para poder salvar la vida, pero por otro, que esta acción se vuelva tan importante y tan imprescindible en la vida de una persona que se convierte en una especie del motor para seguir viviendo. ¿Qué puntos creemos que pueden ir en su contra? Por un lado, tenemos que hay algunas tomas en donde se emplearon algunos efectos especiales, específicamente en las persecuciones, en donde las mismas imágenes nos revelan que hay cierto tratamiento sobre ellas, y esto derivado por cierto bajón en la calidad que tiene la misma imagen. Por otro lado, podríamos mencionar que a pesar de las buenas actuaciones que realiza toda la familia tarahumara, es uno de los personajes antagonistas, interpretado por Osvaldo Sánchez, quien termina por lucir un poco más dentro de la historia, y esto por la agresividad o la violencia con la que genera su interpretación, porque su personaje se lo exige. En conclusión, tenemos un filme que basa su fuerza en la historia principal que nos presenta, que de alguna manera vuelve a poner en foco algunas problemáticas que nos han perseguido ya desde hace varios años. Las vuelve a poner en discusión, lo cual siempre es bueno. Pero al mismo tiempo consideramos que la película tiene un mensaje esperanzador, pues nos muestra que la carrera de la vida siempre va a tener nuevos comienzos, en donde es necesario aprender a vivir, a veces con velocidad y en otras ocasiones con resistencia.
Pues bien, yo soy Costas y les agradezco por llegar hasta este punto de la reseña. Les agradecemos por dejarnos sus likes, sus comentarios y compartir nuestro contenido. Los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes digitales. Vamos a seguir desentrañando el cine y cuídense mucho.